Esto es Torre Fuerte. Escuchemos el mensaje, la razón de la resurrección, con el pastor Arturo Muro, continuando con la serie La razón de la pasión. La semana de la pasión es la semana más importante de nuestra fe. Y la culminación de la semana de la pasión es el domingo de resurrección. La gran noticia de ese día, que empezó a correr desde temprano en la mañana, fue la siguiente: Cristo ha resucitado. La tumba está vacía. Y este es el reportaje de los sucesos. Debido a que Jesús fue sepultado apresuradamente, no hubo tiempo de preparar su cuerpo como se acostumbraba en aquellos días por los judíos. Por eso, un grupo de mujeres muy temprano por la mañana el domingo se levantaron con las especies aromáticas que ellas habían preparado para terminar de preparar el cuerpo y de ungir el cuerpo de Jesús. Al llegar a la tumba en donde había sido colocado el cuerpo de Jesús, se sorprendieron porque vieron la piedra removida. Y fueron recibidas por un ángel que les dijo: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. No sé cómo no se desmayaron con esa noticia. Entre la presencia del ángel y la noticia, no me imagino lo que sintieron en ese momento: gozo y temor al mismo tiempo. Entre esas mujeres se encontraba una que se llamaba María de Magdala, una mujer que había sido liberada por Jesús de 7 demonios. Ella fue la que tuvo el primer encuentro con el Cristo resucitado, aunque al principio ella pensaba que era el jardinero del huerto. A través de ella la noticia llega de la tumba vacía a 2 de los discípulos más cercanos de Jesús, Pedro y Juan, quienes corrieron rápidamente a la tumba para confirmar que estaba vacía. Al llegar, observaron precisamente que la piedra había sido quitada, y al entrar a la tumba, de acuerdo a las Escrituras, vieron los lienzos puestos ahí, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Qué extraño. Pedro y Juan entonces regresaron y compartieron con los demás discípulos esta gran noticia. La tumba está vacía, no entendiendo todavía todas las implicaciones y todo lo que significaba este suceso de la tumba vacía. Hasta ese momento solamente las mujeres habían visto al Cristo resucitado. Pero a pesar de su testimonio, no lograban convencer a los demás discípulos y a los apóstoles de la verdad de la resurrección. A ellos, de acuerdo a la Escritura, les parecía locura las palabras de ellas y no las creían en ese momento. Al mismo tiempo que esto estaba sucediendo, los soldados romanos que se habían desmayado por el terremoto, la presencia del ángel, la piedra removida, se dieron cuenta de lo que había pasado, y sabiendo las implicaciones y los peligros que esto representaban para ellos ante las autoridades romanas, fueron y reportaron esta noticia de que la piedra había sido removida y el cuerpo no estaba en la tumba, no a las autoridades romanas por obvias razones, sino a las autoridades religiosas de los judíos. Y estas autoridades judías le dieron mucho, dice la Escritura, dinero a los soldados y prometieron su protección ante las autoridades romanas, y ellos repartían la noticia y dijeran a todos que los discípulos de Jesús habían robado el cuerpo de Jesús, y eso explicaba la tumba vacía. Noticia que corrió especialmente entre los judíos no creyentes. En el transcurso del día, no se nos dice el tiempo, Jesús también tuvo un encuentro con 2 discípulos que no se mencionan en Lucas, el capítulo 24, en el camino a Emaús, un pueblito a unos 11 kilómetros al norte de Jerusalén. Al hablar con ellos, lo reconocieron a Jesús, y al instante que lo reconocieron, Jesús se va y apresuradamente regresan a Jerusalén. Ahí encontraron a los 11, a los que estaban reunidos con ellos, y le dijeron la gran noticia: es cierto, el Señor ha resucitado. Pero todavía había cierta resistencia.
No fue hasta el domingo en la noche, de acuerdo a las Escrituras, que el Cristo resucitado se presentó ante todos sus discípulos ahí en ese cuarto, aunque uno de ellos, Tomás, estaba ausente y no creería hasta una semana después. Con el testimonio de las mujeres, con el testimonio de los discípulos de Jesús, con el testimonio de los apóstoles, empieza, imagínense, a correr la noticia por toda Jerusalén y sus alrededores de que Cristo había resucitado, la tumba está vacía. Si hubieran tenido redes sociales, como se mencionó al principio del día, hubiera corrido todavía más rápidamente. El libro de los Hechos nos dice que Jesús, después de padecer la muerte, se les presentó a sus seguidores dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Los apóstoles, entonces, los demás seguidores y discípulos, después de estos 40 días fueron llenos del Espíritu Santo, fueron llenos de valentía, fueron transformados por ese mismo poder de la resurrección y se convirtieron en testigos fieles. Entre ellos un Pedro impulsivo. Después de haber estado encerrado en un cuarto por miedo a los judíos que les pasara a ellos los mismos de ser arrestados y crucificados, al ser transformados por ese poder, convencidos del Cristo resucitado, después de 40 días salieron a testificar. Y fue Pedro el que tuvo el privilegio de levantarse en ese día de Pentecostés para dar la noticia y el primer mensaje de la era cristiana. Y termina diciendo a los judíos que estaban ahí presentes, la multitud en la explanada del templo: Dios lo resucitó, librándole de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo tuviera bajo su dominio. Cristo ha resucitado. Ese es el evento más trascendental de toda la historia de la humanidad, la muerte vencida. Ahora, ¿por qué es tan importante la resurrección? Razón número 1, porque confirma las profecías acerca de la resurrección. En Romanos el capítulo 1, especialmente el versículo 4, pero voy a leer el versículo 1 y 2, dice que el Evangelio de Dios había sido prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, incluyendo aspectos de su muerte y especialmente su resurrección. Y eso precisamente es lo que cita Pedro en ese primer mensaje para decirles que ellos mataron a Jesús, pero la muerte no pudo tener dominio sobre él y se levantó vivo, y cita un salmo escrito por el rey David, diciendo: esto no se puede referir al rey David, esto es una referencia a Jesús el resucitado, en donde dice: no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que tu santo sufre corrupción, referencia al Salmo 16. Y Jesús mismo, al principio de su ministerio, cuando las autoridades religiosas cuestionaron su autoridad y le preguntaron: ¿qué señal puede mostrarnos para actuar de esta manera? Jesús contestó: destruyen este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Ni las autoridades religiosas ni los apóstoles y sus discípulos entendieron que él se refería a su cuerpo, no el templo reconstruido de Herodes, que tardó 46 años en reconstruirse. Pero ahí había profetizado su resurrección. Y más adelante, hacia el final de su ministerio, cuando se está preparando ya con el rostro fijo hacia Jerusalén, le dice a sus discípulos más cercanos, los apóstoles: desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran. Es en ese momento cuando Pedro se niega, dice: en ninguna manera. Pero era parte del plan de Dios. Y después termina diciendo: y que al tercer día resucitaría. Por lo tanto, la resurrección es el cumplimiento de esas escrituras. Razón número 2, validar la divinidad de Cristo. O sea, que confirma que Jesús es Dios. Ahí en Romanos el capítulo 1, versículo 3, dice: esto es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne.
Eso es, era descendiente de David, descendiente de Judá, descendiente de Jacob, descendiente de Isaac, descendiente de Abraham, a todos a los cuales se confirmó el pacto y la promesa, y descendía directamente de ellos según la carne, pero fue declarado hijo de Dios según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Razón número 3, para demostrar el poder de Dios sobre nuestro peor enemigo, que entró a este mundo por el pecado del hombre, llamado la muerte. Porque dice ahí al final, fue declarado hijo de Dios con poder, con autoridad. Esa palabra poder es nuestra palabra dinamita. Ese poder explosivo, esa autoridad explosiva, ese dominio que tiene ahora como el Hijo de Dios, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. En una ocasión, en el Evangelio de Marcos, se nos relata un milagro de Jesús acerca de un paralítico. Y Jesús se atrevió a decir en frente de todos, incluyendo las autoridades religiosas: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Y en ese momento le empezaron a acusar de blasfemar, de decir todas cosas en contra de Dios, y él tiene que contestar en esta manera. Estaban sentados ahí algunos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué habla este así? Lo estaban pensando. Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Estaban en lo correcto. Solo Dios puede perdonar el pecado. Entonces, si solo Dios puede perdonar pecado, ¿qué está haciendo este hombre diciéndole al paralítico que tus pecados son perdonados antes de sanarle? En ese mismo instante, dice la Escritura, supo Jesús en su espíritu que estaban pensando estas autoridades. Y entonces contesta la duda. ¿Por qué razonan así? Les dijo. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico tus pecados son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu camilla y anda? Obviamente es muy fácil decir algo, muy difícil lograr el milagro. Y concluye: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y así sucedió. Eso es lo que hace la resurrección de entre los muertos. Jesús predicó durante 3 años y medio. Habló acerca de su muerte. Habló también acerca de su resurrección. Y en un sentido humano, si la resurrección no hubiera existido, eran solo palabras. Pero porque Él resucitó, todo lo que Él dijo, todas las profecías mesiánicas que se cumplieron en Él son verdad, se cumplieron. Dios es fiel, Dios es poderoso para cumplir su palabra. Al presentarse vivo después de morir, comprobaba su poder sobre la misma muerte. Y Jesús, de ahora en adelante, era el autor de la vida y el que tiene el poder, o de acuerdo a Apocalipsis, las llaves de la muerte y del Hades. Razón número 4, para asegurar nuestra salvación. La resurrección de Jesús es el sello de aprobación de Dios sobre la obra de salvación en la cruz del Calvario. Terminando el versículo 4 de Romanos 1, dice: por la resurrección de entre los muertos, dice el versículo 5, recibimos la gracia. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y la resurrección es el sello de Dios, la aprobación pública de Dios sobre el sacrificio de Jesús, declarando a todos que fue aceptado. En 2 ocasiones, en el bautismo de Jesús y después en la transfiguración de Jesús, se escucha una voz del cielo, del Padre, que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Sin embargo, en la crucifixión, salvo el estruendo de un terremoto, al expirar Jesús y entregar su espíritu al Padre, no se escuchó ninguna cosa, ninguna palabra, ninguna declaración de aprobación del Padre sobre ese Jesús. Solamente las palabras de Jesús dirigidas a su Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la última: Padre,
en tus manos entrego mi espíritu. Pero del cielo, silencio. Hay una parte de la semana de pasión que casi no se menciona. El sábado santo. No tanto el sábado de gloria, el sábado santo como Viernes Santo, porque están apartados. Y vi este pensamiento público, creo que lo colocó ahí Caleb León, no sé por dónde está, pero me gustaría citarlo, muy apropiado. Ese día entre la crucifixión y la resurrección fue también un día de silencio, un día de dolor y tristeza, un día donde parecía que la esperanza se había ido. Los que amaban a Jesús estaban esperando qué va a pasar. Estaban llorando algunos, dudando muchos, preguntando si alguna de sus promesas eran reales. Pero que todo parezca perdido no significa que lo está. Hay que tener paciencia. Dios seguía obrando aunque no se veía. Mientras el mundo creía que todo había terminado, que era un fracaso, que era una derrota, Dios estaba preparando la victoria más grande de toda la historia, la resurrección de entre los muertos de Jesús, primicias de la resurrección con cuerpo glorificado, de acuerdo a 1 Corintios el capítulo 15. No fue hasta la resurrección que escuchamos de nuevo el estruendo de un gran terremoto, pero ahora acompañado con un anuncio angelical: ha resucitado, no está aquí. La resurrección, por lo tanto, es la declaración de Dios de la aprobación divina del sacrificio de Jesús sobre la cruz del Calvario. Es el sello final de su victoria. Romanos 4:25 dice lo siguiente: Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados. Ahí venció el pecado, pagó el precio por nuestros pecados. Pero resucitó para nuestra justificación. No hay justificación sin la resurrección. Tampoco hay perdón del pecado si solamente hubiera muerto. Razón número 5. Asegura una nueva vida para aquel que cree en Jesús. Romanos 6:4 dice: así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevamos una vida nueva. Más adelante dice en el versículo 9: sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para de Dios. De la misma manera, también ustedes, nosotros, considérense muertos al pecado, pero ahora, por la resurrección, vivos para Dios en Cristo Jesús. Tuvimos bautismos el 12 de abril, hace como unas 2 semanas. Cerca de 60 personas se bautizaron. Y últimamente ha sido la costumbre en nuestros bautismos de regalarle a todos aquellos que se van a bautizar una playera que dice nueva criatura, basándose en un texto muy conocido de la Escritura, 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esto es posible por la resurrección de Jesús, que nos transforma de tal manera que nuestros pecados son perdonados y tenemos nueva vida en Cristo Jesús. Razón número 6, da esperanza. La resurrección da esperanza cuando toda se había perdido, porque el Mesías, el rabino que habían seguido por 3 años y medio sus discípulos, había sido crucificado, murió y estaba en la tumba. Con eso todas sus expectativas, toda su esperanza se desplomó como un globo, el aire se salió. Pero por la resurrección entró la esperanza de nuevo. Los tomó y los levantó Jesús por la resurrección. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva, no muerta, viva. Se nos dice un poco acerca de lo que es esta esperanza
cuando el apóstol Juan en su primera carta escribe: queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo Jesús se purifica. Esto da seguridad que Jesús puede resucitar también a aquellos que creen en Él. Como le dijo a Marta: aunque esté muerto, vivirá. El apóstol Pablo comenta sobre esto y dice en 1 Tesalonicenses 4:14: ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? ¿Cómo esto nos afecta en nuestra vida diaria? ¿Cómo esto nos afecta especialmente cuando enfrentamos grandes pruebas? ¿Cómo esto nos afecta enfrentando la prueba más grande y el dolor más grande y la tristeza más grande que puede experimentar un ser humano? No tanto su propia muerte, esa a veces viene de sorpresa, pero la muerte de un ser querido, un papá, un hijo, algún familiar. Y entre nosotros en este año ha habido varios de ustedes que han sufrido la muerte de un ser querido, un esposo, un papá, un hermano, alguien cercano a ustedes. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? ¿Qué creemos? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Dice la Reina Valera: los que duermen con Él, los que han creído en Él. Eso, porque Jesús resucitó, da una esperanza para nosotros y para todos los que creen en Cristo Jesús, pasado, presente y futuro, porque Cristo vive. La muerte fue prueba de que Jesús era humano. Murió. La resurrección fue prueba que Él es Dios, declarado Hijo de Dios con poder. El milagro de la encarnación y el sacrificio de la cruz no tiene sentido si no fueran acompañados por la resurrección de entre los muertos. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe es en vano, vacía, como dice 1 Corintios 15:17. Si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Si Cristo no resucitó, no se cumplieron las promesas que Dios había hecho. ¿En dónde está el Dios poderoso para hacer cumplir sus promesas? ¿En dónde está el Dios poderoso que es fiel para que se cumpla su palabra? Si Cristo no resucitó, Jesús no es Dios. Es otro más de los falsos mesías que surgieron entre los judíos en aquellos días. Si Cristo no resucitó, tampoco tiene poder sobre la muerte y tampoco nos puede garantizar a nosotros una resurrección. Si Cristo no resucitó, todavía estamos condenados por nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, no tenemos nueva vida, no hay esperanza. Pero, siendo que Jesús resucitó, esa resurrección única como primicias señala que Dios es fiel y poderoso para que se cumpla su palabra y todas sus promesas que se han hecho en ella. Siendo que Jesús resucitó, Él es el Hijo de Dios con poder y autoridad. Siendo que Jesús resucitó, Él tiene poder sobre la misma muerte y es el autor de la vida y de nuestra salvación. Como concluye Pablo en esa discusión de la segunda venida: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Gracias a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Siendo que Jesús resucitó, podemos estar seguros de que el pago o la paga por el pecado fue aceptada
y tenemos el perdón del pecado, la vida eterna y la salvación. Siendo que Jesús resucitó, podemos andar en nueva vida, transformado por su gracia y por su poder. Siendo que Jesús resucitó, tenemos una esperanza viva y segura. Hoy, la gran noticia que se está repartiendo en todo alrededor del mundo, en todos los países, entre los creyentes, en muchas congregaciones vestidos de blanco, señal de lo que Dios hizo en nosotros, y también en un sentido, un cuadro pequeño de lo que va a suceder en las bodas del Cordero, cuando los millones de millones, no sé en dónde van a caber, estarán vestidos de blanco en las bodas del Cordero. Hoy la gran noticia es: Jesús ha resucitado, Cristo vive. Lo celebramos, lo vivimos y lo anunciamos. Porque Jesús, de lo último que dijo fue: recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta semana, mañana, entre esta noche y mañana, salen 3 grupos, viajes misioneros, precisamente en cumplimiento de esta instrucción de Jesucristo. El amor de Dios fue la causa de todo esto. De tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesús. La cruz fue el precio de nuestra salvación. La resurrección es el sello. Pero tú fuiste la razón. Esa es la razón por la cual Jesús resucitó. Está bien, está controlada la situación. Muy bien. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. A ti sea la gloria en este día maravilloso. Nos hemos reunido en este auditorio y fuera de este auditorio con el solo propósito de declarar nuevamente esa noticia que cambió toda nuestra existencia. La tumba está vacía, Cristo ha resucitado. Y eso ha cambiado toda nuestra vida, nos ha dado nueva vida y nos ha dado una nueva esperanza viva. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222 25 30 46 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torrefuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torrefuerte IB. Dios te bendiga.